El confesionario. El confesionario siempre había sido un lugar de alivio para mí, un espacio donde las almas se despojaban de sus pecados y buscaban el perdón. Llevaba años en esta parroquia, escuchando los miedos, las culpas y las caídas de mis feligreses. A veces, las confesiones eran monótonas, las mismas historias de infidelidad, codicia o envidia, pero de vez en cuando aparecía alguien con un peso más oscuro, un pecado tan profundo que ni siquiera la absolución parecía suficiente para purgarlo. Y luego vino él. Era una tarde de domingo, justo después de la misa. La iglesia estaba en penumbras, iluminada solo por los rayos del sol que se filtraban a través de los vitrales. El silencio era absoluto, salvo por el eco de mis pasos sobre el suelo de mármol. Decidí entrar al confesionario antes de cerrar la iglesia, como siempre lo hacía. Me acomodé en el asiento y recé en silencio, esperando que alguien, tal vez un alma extraviada, necesitara consuelo. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el crujido de una puerta abriéndose lentamente. Alguien había entrado en la iglesia. El sonido de unos pasos resonó por los pasillos, dirigiéndose hacia mí. Lo que me inquietó fue la irregularidad en esos pasos, como si la persona cojease o tuviera una dificultad para caminar. El sonido se acercó hasta detenerse justo fuera del confesionario. Sentí una presencia pesada, una especie de energía densa en el aire que me puso los nervios de punta. El hombre entró en el otro lado del confesionario, cerrando la puerta tras de sí con un crujido metálico. No podía verlo, pero podía sentirlo. El aire en el pequeño espacio se tornó frío, helado como si la calidez de la iglesia hubiera sido absorbida por esa figura. «Bendígame, Padre, porque he pecado», dijo la voz. Era ronca, áspera, como si cada palabra fuera raspada por cuchillas antes de salir. Pero lo más perturbador fue el tono, no había arrepentimiento, solo una calma que bordeaba la indiferencia. «Dios está dispuesto a escuchar». «Cuéntame lo que pesa en tu alma», respondí, intentando mantener la serenidad en mi voz. El hombre rió suavemente, un sonido hueco que reverberó en mi pecho. Esa risa no contenía humor, era un eco vacío, una burla de lo que debería ser un momento de redención. «Alma, eso es gracioso. Hace mucho que carezco de algo así. Pero, aún así, he venido a confesarte mis actos, porque incluso en los lugares más oscuros, existen reglas». Mis manos comenzaron a sudar y un frío intenso recorrió mi espalda. Nunca había escuchado a nadie hablar de esa manera, con una certeza que bordeaba lo sobrenatural. Intenté no mostrar el miedo que comenzaba a crecer en mi interior. Todos somos hijos de Dios. No importa cuán lejos creamos estar, siempre podemos regresar a Él, le dije, tratando de infundir esperanza en sus palabras, aunque algo en mí me advertía que esta situación no era como las demás. El penitente guardó silencio por un largo momento. Podía escuchar su respiración irregular, como si cada aliento costara un esfuerzo. Finalmente, habló. «Padre, he estado en el infierno. No como aquellos que imaginan llamas y demonios con cuernos. No. Lo que vi es mucho peor, más sutil. Un abismo interminable donde el tiempo no existe, donde las almas se retuercen no por el dolor físico, sino por la desesperación de saber que jamás habrá redención. Allí, las reglas son diferentes. No es el fuego lo que castiga, sino la ausencia de todo lo que alguna vez dio sentido a la existencia». Sentí que el aire se tornaba aún más pesado. Las palabras de ese hombre resonaban con una verdad cruda que iba más allá de cualquier interpretación teológica que hubiera estudiado. Era como si hablara desde una experiencia real, algo vivido en carne propia. «¿Qué viste en ese lugar?», pregunté con una mezcla de curiosidad y temor, sin poder detenerme. «Vi a otros como yo. Seres que ya no pertenecen a este mundo, atrapados en ciclos de tormento que no terminan. Vi entidades que no son ni humanas ni demoníacas, cosas que se alimentan de la desesperanza y el odio. Vi los rostros de aquellos que olvidaron lo que alguna vez fueron, reducidos a sombras de lo que solían ser. Pero lo más aterrador no es lo que vi, sino lo que traje de vuelta conmigo». La temperatura descendió abruptamente en el confesionario. Una sensación de opresión me envolvió, como si algo estuviera apretando mi pecho. Mi respiración se volvió dificultosa, pero intenté mantener la compostura. «¿Qué has traído contigo?», logré articular con voz quebrada. El hombre se movió en su asiento,
y pude oír un susurro extraño, como si hubiera algo más en ese pequeño cubículo con él. Lo que traje no es algo que pueda verse con los ojos. Es una presencia, un eco del abismo, que me sigue donde quiera que voy. Me habla, susurra cosas que ningún ser humano debería escuchar. Me ha mostrado visiones de lo que le espera a la humanidad, de cómo la desesperación y el odio se propagan como una enfermedad. Y lo peor de todo, Padre, es que no vine aquí buscando perdón. Solo vine a compartir mi maldición. Un sudor frío me cubrió la frente. La naturaleza de su confesión me heló hasta los huesos. A pesar de todo, intenté mantener la compostura. Tenía que cumplir con mi deber como sacerdote. El amor de Dios es infinito. Incluso los seres más oscuros pueden hallar la luz si verdaderamente se arrepienten, dije con voz temblorosa. La figura rió de nuevo, un sonido cavernoso que me hizo estremecer. Luz. Para algunos, la luz ya no es más que un recuerdo. Para otros, es una agonía. Pero tú no entiendes, Padre. Tú aún no has visto el abismo que he visto yo. No has sentido la desesperación de estar atrapado en un ciclo eterno. Pero no te preocupes, quizás algún día lo comprendas. Sentí una sacudida eléctrica en el aire. Por un momento, pensé que estaba perdiendo la razón. Intenté rezar en silencio, pero las palabras se ahogaban en mi mente. Entonces, él habló una vez más, y su voz ya no era la misma. Era una amalgama de susurros y gritos, como si muchas voces estuvieran hablando al unísono desde la profundidad de una caverna. Cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. He traído una parte de él aquí, y ahora está observando, esperando. No importa cuán lejos creas que puedes correr, siempre estará detrás de ti. La sensación de frío se intensificó y sentí que algo invisible rozaba mi piel. Estaba aterrorizado. Nunca en mi vida había experimentado una presencia tan maligna. Quise salir del confesionario, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado en ese pequeño espacio, enfrentado a algo que estaba más allá de mi comprensión. Finalmente, el silencio cayó de nuevo. Escuché al hombre levantarse lentamente, sus pasos pesados y torpes alejándose del confesionario. El aire pareció aliviarse un poco, pero el miedo no desapareció. Permanecí sentado, intentando recobrar el aliento. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando me atreví a salir, la iglesia estaba vacía. Corrí hacia la sacristía para buscar al sacristán, pero no había nadie. El lugar estaba en completo silencio, como si toda la vida hubiera sido drenada de las paredes. Sentía la mirada invisible de algo, algo que no podía ver pero que sabía que estaba allí. Esa noche no pude dormir. Las palabras de ese hombre resonaban en mi cabeza, sus descripciones del abismo, de lo que había traído consigo. Por primera vez en mi vida, dudé de mi fe. ¿Cómo podría Dios permitir que existiera algo tan horrible? ¿Qué clase de poder oscuro podría escapar del infierno y caminar entre nosotros? Los días siguientes fueron peores. Empecé a escuchar susurros, incluso en la luz del día. Durante la misa, sentía que alguien me observaba desde las sombras. Y luego estaban los sueños, visiones de un lugar sombrío, donde almas retorcidas clamaban por ayuda. En esos sueños, veía la figura del penitente, su rostro desfigurado y sus ojos huecos, mirándome fijamente, como si quisiera arrastrarme con él. Empecé a dudar de mi cordura. Intenté rezar, pero mis oraciones parecían vacías. La sensación de ser observado no me abandonaba. Incluso cuando caminaba por las calles, sentía que algo se arrastraba detrás de mí, invisible pero siempre presente. Una noche, el susurro fue más claro. Estaba en mi habitación, intentando dormir, cuando una voz resonó en mis oídos. El abismo te está esperando. Salté de la cama, empapado en sudor. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de opresión estaba allí, más fuerte que nunca. No podía seguir así. Sabía que debía enfrentar lo que fuera que estaba sucediendo. Regresé a la iglesia en medio de la noche, buscando respuestas. La oscuridad del templo era absoluta, las sombras se extendían como criaturas vivas. Me dirigí al confesionario, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Sabía que no era seguro, pero sentía que tenía que estar allí, en el lugar donde todo había comenzado. Cuando abrí la puerta del confesionario, un olor fétido me golpeó. Era un hedor a putrefacción, como si algo hubiera muerto en ese lugar.
Entré temblando, esperando alguna señal, algún indicio de lo que me estaba atormentando. Entonces, escuché la risa. Era suave al principio, pero creció en intensidad, resonando en las paredes de madera. ¿Quieres verlo?, susurró la voz. Ya no era la voz del penitente, era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. El aire se volvió denso, casi imposible de respirar. Sentí que algo me atrapaba, como si manos invisibles se cerraran alrededor de mi garganta. En un acto desesperado, recé el Padre Nuestro, pero las palabras se me atragantaron. Las sombras en el confesionario parecieron moverse, adquiriendo formas grotescas, como si intentaran tomar cuerpo. Finalmente, no pude más. Abrí la puerta y salí corriendo, dejando atrás la iglesia y todo lo que conocía. Me refugié en mi casa, cerrando cada puerta y ventana, intentando bloquear esa presencia. Pero los susurros continuaron. Sabía que ya no estaba a salvo, que lo que fuera que había traído ese hombre había decidido quedarse conmigo. Ahora, cada día es una lucha. Siento que estoy al borde de perder la razón. Los susurros son constantes y las visiones del abismo se hacen más intensas. No sé cuánto tiempo más podré soportarlo, pero hay algo que sé con certeza: el abismo no es solo un lugar, es una presencia, una sombra que se adhiere a las almas, arrastrándolas lentamente hacia su oscuridad. Y ahora, esa oscuridad está dentro de mí. Días en el infierno. Me desperté en una oscuridad tan profunda que por un instante pensé que seguía en ese lugar. Las imágenes aún ardían en mi mente, el aire sofocante, el olor a azufre, los gritos que retumbaban en los pasillos interminables. ¿Cómo explicar lo que había experimentado? Aún podía sentir el frío de la desesperación adherido a mi piel, pero cuando abrí los ojos y vi las luces blancas del techo del hospital, supe que algo había cambiado. Estaba de vuelta en el mundo real, o eso creía. Recuerdo haber intentado levantarme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba débil, cada músculo parecía estar hecho de plomo. Apenas podía girar la cabeza para ver mi alrededor. La habitación era pequeña, aséptica, con el típico olor a desinfectante que se siente en cualquier hospital. A mi lado, había una mujer de mediana edad con el rostro desencajado por el cansancio, que al verme moverse, soltó un sollozo de alivio. «¿Estás despierto?», exclamó, acercándose con lágrimas en los ojos. Era mi madre. Quise responderle, pero solo conseguí emitir un gruñido. La garganta me ardía, seca como si no hubiera hablado en días. Ella apretó un botón para llamar a la enfermera y pronto la habitación se llenó de personas con batas blancas. Escuché fragmentos de conversaciones: milagroso, estable, superó la crisis. No entendía lo que decían. Mi mente seguía atrapada en las imágenes de ese lugar, un sitio donde el tiempo no existía y la agonía era eterna. Pasaron horas antes de que finalmente pudiera hablar. Mi madre, el doctor y un par de enfermeras estaban en la habitación cuando mis primeras palabras rompieron el silencio. ¿Cuánto tiempo estuve ahí? Mi voz era rasposa, como si hubiera gritado durante días. Todos se miraron con desconcierto. «Estuviste en coma durante 12 minutos, hijo», respondió el doctor, con una sonrisa tranquilizadora. «Es un caso bastante extraño. Sufriste un paro cardíaco en casa y por poco te perdemos. Pero estás de vuelta, y lo importante es que ahora estás fuera de peligro». 12 minutos. No podía ser. Negué con la cabeza, sintiendo el pánico arrastrarse por mi pecho. No fueron minutos. Fueron días, días enteros. Estuve en un lugar, no puedo describirlo, era como el infierno. El doctor frunció el ceño, mientras mi madre apretaba mi mano con fuerza. Es normal que después de un episodio como el tuyo experimentes confusión, incluso pesadillas vívidas. Tu cerebro ha estado bajo un estrés tremendo, y a veces, la mente crea escenarios extraños durante el estado comatoso. No. Grité con un hilo de voz. No era un sueño. Lo que vi, lo que sentí, era real. El doctor intercambió una mirada preocupada con las enfermeras. Me ofreció una sonrisa que no alcanzó sus ojos y me aseguró que pronto me sentiría mejor.
pero yo sabía que lo que había vivido no se trataba de una simple alucinación. Los días siguientes estuvieron llenos de exámenes, análisis y preguntas constantes sobre cómo me sentía. Trataban de evaluar si había daño neurológico, pero todos los resultados salían normales. Perfectamente sano, decían los médicos. Sin embargo, no podía dejar de revivir lo que había ocurrido mientras mi cuerpo permanecía inmóvil en esa cama. Lo primero que recuerdo fue el silencio. Un silencio opresivo que envolvía todo, como si el mundo se hubiera desmoronado en esa oscuridad infinita. Después vinieron los susurros, palabras incoherentes en idiomas que no reconocía, pero que se impregnaron en mi mente como una maldición. Y luego, los gritos. Gritos que resonaban desde todos lados, sin fuente visible, como si provinieran de la misma oscuridad. No había forma de escapar, cada dirección conducía a más sombras, más voces, más agonía. Las noches tras despertar fueron peores. Apenas lograba dormir, y cuando lo hacía, volvía a ese lugar. Pero ahora, las pesadillas no terminaban cuando despertaba. A veces, en la oscuridad de mi habitación, escuchaba un leve susurro, como si algo se arrastrara por las esquinas. Encendía la luz, pero no había nada. Mi madre me decía que eran solo secuelas del trauma, y yo quería creerle. Pero esas noches se hicieron más frecuentes y los susurros comenzaron a tomar forma. Una noche, mientras yacía en la cama, con los ojos clavados en el techo, lo escuché con más claridad que nunca, una voz baja, casi un gemido, que repetía una palabra una y otra vez. No entendía qué decía, pero sentía que me llamaba. Me senté en la cama, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Giré la cabeza lentamente hacia la puerta de mi habitación y la vi. Una sombra, apenas visible, se deslizaba lentamente hacia mí desde el pasillo. Mi cuerpo se paralizó. No podía moverme, no podía gritar. La figura se detuvo en la entrada de mi habitación, sin forma definida, solo un contorno oscuro que parecía absorber la luz a su alrededor. Y entonces habló. Volviste, demasiado pronto. No sé cómo, pero en ese instante conseguí gritar. Mi madre irrumpió en la habitación encendiendo la luz y la figura desapareció al instante. Me abrazó, preguntando qué había sucedido. No pude explicarlo, no sabía si estaba perdiendo la cordura o si algo realmente había seguido conmigo desde ese lugar. Pero una cosa era segura, esa sombra no pertenecía a este mundo. Los días pasaron y los susurros se volvieron más persistentes. No importaba si era de día o de noche, siempre sentía esa presencia acechándome, observando desde los rincones más oscuros. A veces escuchaba pasos detrás de mí, pero al girarme, no había nadie. Comencé a evitar los espejos, porque cada vez que me veía en ellos, podía notar una sombra detrás de mí, algo que se desvanecía cuando intentaba enfocarlo. Los médicos seguían insistiendo en que todo era un efecto secundario del trauma. Me recetaron medicación para la ansiedad, pero eso solo hacía que las visiones fueran más intensas. En una de esas noches, mientras intentaba mantenerme despierto para no enfrentar las pesadillas, la sombra regresó. Esta vez, no se quedó en la puerta. La vi deslizarse por las paredes, un espectro informe que se movía como humo, acercándose a mi cama. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba rígido, como si algo invisible me sujetara. La figura se inclinó sobre mí, y pude ver 2 puntos brillantes, como ojos, asomándose desde su interior. Sentí su respiración, helada y putrefacta, sobre mi rostro. Quise gritar, pero solo un jadeo sordo escapó de mi garganta. «No deberías estar aquí», murmuró la sombra con una voz que resonaba como el eco de 1000 lamentos. «Te arrancaron de nuestro hogar, pero la puerta sigue abierta». De repente, sentí una presión en el pecho, como si algo intentara arrastrarme hacia abajo, hacia ese lugar oscuro y sin forma que recordaba de mis días en el coma. No era solo una visión, lo estaba sintiendo. Las voces, los gritos, todo volvía con una fuerza abrumadora, envolviéndome en esa misma desesperanza. Estaba siendo llevado de vuelta al infierno, pero, en el último momento, la presión desapareció. La figura retrocedió lentamente, esfumándose en las sombras. Pude volver a respirar, aunque el pánico seguía martillando mi corazón. Estaba claro que no iba a dejarme en paz. Decidí que tenía que averiguar qué era lo que realmente había experimentado durante esos días en el coma. Hablé con expertos en experiencias cercanas a la muerte, con teólogos y hasta con personas involucradas en lo paranormal.
Nadie tenía respuestas satisfactorias. Algunos decían que mi mente había creado una versión del infierno basada en mis propios miedos, mientras que otros hablaban de puertas entre dimensiones, lugares a los que uno no debería acceder. Sin embargo, la respuesta más perturbadora vino de un anciano que había estudiado fenómenos sobrenaturales toda su vida. Lo que viste no era un simple infierno como lo describen las religiones, me dijo en voz baja, con los ojos vidriosos de alguien que ha visto demasiado. Fuiste testigo de algo más allá de lo humano, un lugar donde las almas erran sin propósito, atrapadas en su propio tormento eterno. Y si esa sombra te sigue, significa que la puerta no se ha cerrado completamente. Esa noche, volví a escuchar los susurros, más intensos que nunca. Ya no solo provenían de un rincón, estaban por toda la casa. No podía soportarlo más. Encendí todas las luces y me encerré en el baño, temblando como un niño asustado. Sabía que no había escape, que eventualmente esa presencia volvería por mí, pero no podía huir, no podía seguir viviendo así. Al final, la sombra apareció una vez más, justo cuando la desesperación me tenía al borde de la locura. Esta vez no intenté luchar, no había nada que pudiera hacer. La figura se acercó lentamente, susurrando palabras que no entendía. Y entonces sentí su toque, una caricia helada en mi mejilla que se extendió hasta mi corazón. La puerta sigue abierta y tú eres la llave. La oscuridad me envolvió y por un instante sentí que mi mente se desprendía de mi cuerpo, como si estuviera siendo arrastrado hacia ese abismo una vez más. Pero justo cuando parecía que iba a ser tragado por la nada, la figura desapareció. No sé por qué me dejó vivir. No sé qué quiere de mí realmente. Pero una cosa es clara, ya no soy el mismo. Siento algo dentro de mí, una oscuridad latente que crece cada día. Escucho las voces constantemente, susurros que antes estaban afuera, pero que ahora resuenan en mi mente. Y temo el día en que esa puerta se abra por completo, porque cuando lo haga, sé que no habrá vuelta atrás. El taxista del infierno. No soy alguien que fácilmente se deje llevar por supersticiones o historias de fantasmas. Siempre me consideré una persona lógica, con los pies en la tierra, pero lo que me ocurrió aquella noche cambió mi manera de ver la realidad. Lo que voy a contar no tiene explicación, al menos no una que yo pueda comprender. Aún hoy, cuando pienso en esa noche lluviosa, me pregunto si realmente sucedió o si todo fue un mal sueño. Pero cada detalle permanece grabado en mi mente con una claridad perturbadora. Esa noche regresaba tarde de la oficina. Había sido un día largo, agotador, y lo único que quería era llegar a casa, meterme en la cama y dejar que el sueño borrara el estrés. Sin embargo, el clima no estaba de mi lado. Una tormenta había comenzado a caer sobre la ciudad, con relámpagos que iluminaban el cielo y la lluvia golpeando el pavimento con una fuerza casi violenta. Cuando salí del edificio, me encontré con una calle desierta y apenas iluminada. Los pocos taxis que solían pasar a esa hora se habían esfumado, como si la tormenta los hubiera ahuyentado. Caminé por unas cuadras, buscando un lugar más concurrido donde pudiera encontrar transporte, pero la lluvia no me daba tregua. Estaba empapado y la sensación de frío calaba hasta los huesos. Fue entonces cuando vi un taxi acercándose lentamente desde el otro lado de la calle. Al principio no lo noté bien, parecía envuelto en una neblina que lo hacía casi invisible bajo la lluvia. Levanté la mano y, para mi alivio, el vehículo se detuvo justo frente a mí. Las luces delanteras parpadearon brevemente, como si el coche dudara antes de frenar. Abrí la puerta trasera y me metí rápidamente. El interior del taxi estaba sorprendentemente seco, pero había un olor extraño, una mezcla de humedad y algo metálico, como si el coche no hubiera sido usado en mucho tiempo. Cerré la puerta y me acomodé en el asiento, notando que el conductor apenas se movió cuando entré. Estaba vestido con una gabardina oscura, su rostro cubierto en parte por un sombrero de ala ancha. No pude verle bien la cara, pero sus manos, visibles sobre el volante, eran delgadas y huesudas. Le di la dirección de mi casa y el hombre asintió en silencio. No dijo una palabra. Simplemente arrancó el coche y comenzó a conducir por las calles desiertas. Al principio, no le presté demasiada atención,
Estaba más concentrado en secarme un poco con la chaqueta y en calmarme tras la larga jornada, pero algo en la forma en que el taxi se movía comenzó a inquietarme. El coche parecía avanzar en línea recta sin detenerse en los semáforos ni girar en las intersecciones que debería. Miré por la ventana y me di cuenta de que no reconocía las calles por las que pasábamos. ¿Por dónde vamos?, pregunté, intentando que mi voz sonara relajada. El conductor no respondió. Apenas movió la cabeza, como si estuviera concentrado en algo mucho más importante que mi pregunta. Empecé a ponerme nervioso. Las calles estaban cada vez más oscuras, las luces de los postes se volvieron tenues hasta desaparecer por completo. Era como si estuviéramos entrando en una parte de la ciudad que no existía en ningún mapa. Lo que más me desconcertaba era la completa ausencia de otras personas o vehículos. Solo estábamos nosotros, avanzando hacia lo desconocido. Finalmente, me armé de valor y repetí la pregunta, esta vez con un tono más firme. ¿Dónde estamos? Este no es el camino a mi casa. El conductor giró la cabeza ligeramente y pude vislumbrar un destello de sus ojos a través del retrovisor. No eran los ojos de una persona común. Reflejaban una oscuridad abismal, una especie de vacío en el que uno podría perderse para siempre. Sonrió, o al menos eso me pareció. Fue una sonrisa apenas perceptible, pero lo suficientemente perturbadora como para que mi corazón comenzara a latir con fuerza. Ya casi llegamos, murmuró finalmente, con una voz que sonaba como si proviniera de una garganta que no había usado en años. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía qué hacer. Estaba atrapado en ese taxi, sin idea de hacia dónde me llevaba. Intenté abrir la puerta, pero estaba bloqueada. El pánico empezó a crecer dentro de mí. Miré por la ventana, esperando reconocer algo, cualquier cosa que me indicara que estábamos en la ciudad, pero lo único que veía eran calles interminables envueltas en neblina. De repente, el taxi giró bruscamente hacia un callejón que parecía surgir de la nada. La oscuridad allí era densa, casi palpable. Era un lugar que no tenía razón de existir. El coche se detuvo y el conductor apagó el motor. Todo quedó en silencio, salvo por el ruido de la lluvia golpeando el techo. Sentí que algo estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi vida para siempre si no salía de allí. Pero antes de que pudiera actuar, el conductor se giró completamente hacia mí. Este es el lugar, dijo, con una calma que me heló la sangre. Miré por la ventana, pero no había nada. Solo oscuridad, como si el mundo más allá del coche hubiera dejado de existir. Me giré hacia él, tratando de mantener la compostura. ¿Qué lugar?, pregunté, intentando sonar desafiante a pesar de que el miedo me estaba paralizando. El conductor se quedó en silencio por un momento, como si disfrutara al prolongar mi ansiedad. Luego, lentamente, comenzó a hablar. He visto cosas que ningún ser humano debería ver. Este no es un simple callejón, no para aquellos que han cruzado la frontera. Es un pasaje, una entrada a algo mucho más profundo, mucho más antiguo. Yo fui testigo del infierno. Quise reírme, decirle que estaba loco, pero algo en su voz, en la manera en que lo decía, me hizo dudar. Sus palabras resonaban con una verdad aterradora. El silencio en el callejón se volvió ensordecedor, como si la oscuridad misma estuviera viva, esperando algo o a alguien. ¿Por qué me trajiste aquí?, pregunté, mi voz temblando. Él inclinó su cabeza, sus ojos perforando los míos. Porque tú también debes verlo. Una vez que has sido testigo, ya no hay vuelta atrás. No es algo que puedas olvidar o ignorar. Está dentro de ti, siempre presente, esperando el momento para reclamarte. De repente, el callejón comenzó a cambiar. Las sombras se movían, retorciéndose como serpientes, y las paredes de los edificios cercanos parecían alargarse, como si fueran absorbidas por un vacío. Sentí que el aire se volvía espeso, dificultándome respirar. Quise gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. Sabía que no podía quedarme allí, pero no había forma de salir. Estaba atrapado con ese hombre, ese ser, en un lugar que no pertenecía a este mundo. Con un esfuerzo desesperado, cerré los ojos y me aferré a la realidad. No sé cómo, pero de algún modo logré abrir la puerta del taxi. Me lancé hacia afuera, esperando caer sobre el pavimento húmedo, pero en lugar de eso, sentí un vacío bajo mis pies. Fue como caer en un abismo sin fin,
un lugar donde el tiempo y el espacio no tenían sentido. Escuché gritos, lamentos, voces que no eran humanas. Y entonces, todo quedó en silencio. Cuando abrí los ojos, estaba tirado en la acera, empapado bajo la lluvia. El taxi había desaparecido. Miré a mi alrededor, reconociendo la calle. Estaba a pocas cuadras de mi casa. Me levanté con dificultad, tratando de entender lo que había pasado. Mi mente no podía procesarlo. Todo había sido demasiado real para ser un sueño. Al día siguiente, intenté hablar con la gente del edificio sobre el taxi, pero nadie recordaba haberlo visto. Pregunté a los guardias de seguridad, a los vecinos, incluso revisé las cámaras de seguridad, pero no había rastro del coche. Era como si nunca hubiera existido. Pasaron los días, y aunque intenté seguir con mi vida, algo dentro de mí había cambiado. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, veía ese callejón, las sombras moviéndose, y escuchaba la voz del conductor repitiendo una y otra vez: una vez que lo has visto, no hay vuelta atrás. Comencé a tener pesadillas recurrentes. En mis sueños, estaba atrapado en el taxi, el callejón se alargaba infinitamente y el conductor me miraba con esos ojos oscuros, vacíos, sin vida. Sentía que algo me arrastraba hacia un lugar donde no había luz, solo sufrimiento y desesperación. Despertaba sudando frío, con el eco de los gritos resonando en mi cabeza. No he vuelto a tomar un taxi desde entonces. Prefiero caminar, aunque tenga que atravesar la ciudad bajo la lluvia. Pero incluso caminando, siento a veces que estoy siendo observado, como si el conductor estuviera esperando el momento perfecto para aparecer de nuevo. Porque sé, en lo más profundo de mi ser, que esto no ha terminado. Él dijo que una vez que has sido testigo, no hay escape. Tarde o temprano, tendré que volver a subir a ese taxi, y cuando lo haga, no creo que haya retorno. El ascensor del infierno. El edificio donde trabajo no es el tipo de lugar que uno asociaría con fenómenos extraños. Es un rascacielos moderno, lleno de oficinas elegantes y gente ocupada que camina con prisas. Llevo años trabajando en el área de mantenimiento, y en todo ese tiempo nunca vi nada fuera de lo común hasta ese día. Ahora, cada vez que entro en ese edificio, siento una opresión en el pecho, un miedo irracional que me paraliza cada vez que el ascensor se abre frente a mí. Todo comenzó como cualquier otro día. Me llamaron porque uno de los ascensores estaba teniendo problemas. Era un fallo menor, algo que se suponía que podría arreglar en unos minutos. Nada que no haya hecho antes, pensé. El ascensor en cuestión era el número 6, uno de los más viejos del edificio. A pesar de las constantes reparaciones, seguía dando problemas. Se quedaba atascado, hacía ruidos extraños o simplemente se negaba a responder. Los empleados bromeaban diciendo que estaba maldito, pero yo siempre lo tomé como simple humor de oficina. Nunca imaginé cuán cerca estaban de la verdad. Cuando llegué, todo parecía normal. Las puertas del ascensor se abrieron sin problemas. Entré con mi caja de herramientas y comencé a revisar los controles. Los paneles internos estaban en su lugar, sin signos visibles de daño. Me dispuse a hacer una prueba para ver si algo andaba mal en el sistema. Decidí subir hasta el último piso y, desde allí, bajar revisando cada planta. Pero tan pronto como las puertas se cerraron, sentí un cambio en el aire, algo que hizo que los pelos de mi nuca se erizaran. El ascensor comenzó a moverse hacia arriba, pero lo hacía de una manera extraña, como si se deslizara más rápido de lo normal. Miré el panel de control y vi que la luz indicadora del piso no se encendía. Aceleraba, y la sensación en mi estómago me indicó que íbamos mucho más allá del último piso. Comencé a sudar, intentando mantener la calma mientras pulsaba botones para detener la máquina. No importaba qué botón presionara, el ascensor seguía su curso, como si estuviera siendo atraído hacia un lugar que no debería existir. De repente, se detuvo con un golpe seco. Las luces parpadearon y luego se apagaron por completo. Me quedé en la oscuridad absoluta, rodeado por el sonido de mi respiración agitada y el zumbido eléctrico de los cables tensos. Fue entonces cuando lo sentí. Una presencia, no sé cómo describirlo, pero el aire se volvió denso,
cargado de algo oscuro y antiguo. Sentí que algo estaba allí, mirándome desde las sombras. El ascensor no se movía y el silencio se volvió insoportable. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero de repente las puertas se abrieron. Lo que vi al otro lado no era ningún piso del edificio. Era una vasta extensión de oscuridad, un espacio interminable que parecía estirarse hacia el horizonte, cubierto de cenizas y restos calcinados. El aire estaba impregnado de un olor ácido y nauseabundo, como si todo en ese lugar estuviera pudriéndose desde hace milenios. Al principio, pensé que estaba alucinando, pero el frío que emanaba desde esa negrura era demasiado real. Comencé a retroceder, intentando alejarme de lo que veía, pero algo invisible me retenía en mi lugar. Sentí un peso aplastante en mis hombros, como si manos invisibles me empujaran hacia adelante. Fue entonces cuando los vi, figuras en la penumbra, siluetas humanoides que se arrastraban sobre el suelo carbonizado, emitiendo susurros que parecían provenir de todas direcciones. Sus rostros, no sé si puedo llamarlos rostros, estaban distorsionados, como si la piel se hubiera derretido dejando expuestos huesos ennegrecidos y ojos vacíos. El ascensor volvió a sacudirse y la oscuridad comenzó a desvanecerse. Antes de que las puertas se cerraran, escuché un sonido que jamás olvidaré, un gemido profundo, casi un lamento, que se extendía hasta que todo se volvió silencio. Las luces del ascensor parpadearon y, en un parpadeo, estaba de vuelta en el edificio. Las puertas se abrieron con normalidad en el último piso. Apreté los dientes, intentando convencerme de que todo había sido una especie de sueño, pero no podía negar lo que había visto. Sabía que no era mi imaginación. Había ido a algún lugar que ningún ser humano debería conocer. Después de ese día, me negué a usar ese ascensor. Intenté olvidar lo sucedido, pero los extraños fenómenos comenzaron a intensificarse. Otros empleados comenzaron a quejarse de que el ascensor 6 hacía ruidos por la noche, como si algo arañara las paredes desde adentro. Hubo reportes de gente que aseguraba que el ascensor se detenía en pisos inexistentes, abriendo sus puertas hacia pasillos oscuros que desaparecían tan pronto como intentaban entrar. Algunos dijeron que escuchaban susurros cuando estaban solos en él, palabras en idiomas que nadie reconocía. Unos días después de mi experiencia, uno de mis compañeros de mantenimiento, un hombre curtido que había trabajado allí por años, decidió investigar el ascensor. No me atreví a advertirle lo que había visto, estaba convencido de que me tomaría por loco. Sin embargo, algo debió haber sentido, porque cuando salió del ascensor, su rostro estaba pálido como el de un muerto. No dijo una sola palabra y se fue sin despedirse. No volvió al trabajo al día siguiente y nadie ha vuelto a saber de él. Las cosas fueron empeorando. Empleados comenzaron a desaparecer por periodos cortos de tiempo, solo para reaparecer más tarde, desorientados y con lagunas en la memoria. Todos los incidentes tenían algo en común, habían subido al ascensor 6. Fue entonces cuando el rumor se extendió, ese ascensor es una puerta. Algunos decían que llevaba a una dimensión paralela, otros afirmaban que era una entrada directa al infierno. Yo no necesitaba que me lo dijeran 2 veces. Sabía lo que había visto, lo que había sentido. Pero lo más aterrador no eran las desapariciones ni los fenómenos inexplicables, sino lo que comenzó a suceder en mi propio hogar. Todo comenzó con pequeños ruidos por la noche, crujidos en las paredes, pasos en el pasillo cuando estaba solo. Pensé que eran imaginaciones mías, pero cada vez se volvieron más claros, más insistentes. Luego, las sombras comenzaron a moverse. En la oscuridad, veía figuras que se deslizaban por los rincones de mi vista periférica, siempre fuera de foco, siempre acechando. Y por último, los susurros regresaron. Al principio, eran apenas perceptibles, un murmullo que se mezclaba con el ruido ambiente. Pero noche tras noche, se hicieron más fuertes. Podía escucharlos claramente junto a mi cama, susurrando mi nombre, repitiendo frases que había oído en aquel lugar oscuro. Sabía que no estaba solo, que algo me había seguido desde el edificio, algo que no pertenecía a este mundo. Una noche, los susurros cesaron. En su lugar, escuché el sonido inconfundible de un ascensor bajando. Era imposible, vivía en una casa, no en un edificio. Pero el sonido persistía, el zumbido de cables tensándose, el chirrido metálico de puertas abriéndose. Me quedé paralizado en la cama, esperando que todo fuera una pesadilla, pero entonces escuché un golpe sordo,
como si las puertas de un ascensor se hubieran abierto en mi pasillo. Reuní todo el valor que pude y salí de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, pero al final vi un resplandor tenue, como el brillo que emiten las luces viejas de un ascensor. Cuando me acerqué, sentí un frío que me atravesó hasta los huesos. Allí, en el lugar donde antes no había nada, se encontraba una puerta metálica, con números gastados y el símbolo de un antiguo elevador. El panel de control parpadeaba con un único botón iluminado, bajo. Escuché de nuevo el susurro, esta vez nítido y claro: ven, te estamos esperando. Di un paso atrás, con el corazón a punto de estallar. Sabía que si presionaba ese botón, no habría vuelta atrás. Sentí que la oscuridad se arremolinaba a mi alrededor, tratando de arrastrarme hacia esa puerta. En un acto desesperado, cerré los ojos y me lancé hacia la luz del interruptor principal, encendiendo todas las luces de la casa. Cuando volví a mirar, la puerta del ascensor había desaparecido, pero el eco de susurro seguía resonando en mi mente. Desde ese día, no he vuelto al edificio. Renuncié a mi trabajo y me mudé lo más lejos posible, pero el miedo nunca desapareció. Sigo viendo sombras en las esquinas, sigo escuchando el zumbido de un ascensor que no debería existir. Sé que es solo cuestión de tiempo antes de que la puerta aparezca de nuevo. No importa cuántas veces huya, ellos siempre encontrarán la manera de abrirla, y cuando lo hagan, sé que estaré destinado a regresar a ese lugar. El infierno no es solo fuego y azufre. Es el eco persistente de un ascensor que te lleva a donde nunca deberías ir, y el terror de saber que una vez que cruces esa puerta, no habrá escapatoria. Gracias por tomarse el tiempo de escuchar nuestros relatos de terror, espero y haya sido de su agrado. Si te gustan los relatos de terror, apóyanos a darle like y compartiendo, o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría a la mejora continua. Si aún no estás suscrito o suscrita, los invito a que lo hagan para que no se pierdan de los mejores relatos de terror de Lamentos de la Noche. Gracias por el apoyo y buena vibra.